poder oír todo lo que vamos a hablar, porque vamos a empezar con un poquito de epidemiología. Lo primero que quiero es agradecer la invitación que nos ha hecho hoy todo lo que es la sociedad para poderles platicar un poquito de lo que sabemos de los trastornos conductuales en el paciente con demencia. Vamos a empezar a hablar hoy de lo que es la epidemiología. ¿No pasa? Sí, ese es. Muy bien. Entonces, ¿me puede ayudar, por favor? Porque el puntero sí sirve. Muy bien. Lo primero que vamos a ver es el fenómeno que tenemos en México con el envejecimiento, que lo que nos ha venido es algo, digamos, catastrófico, ¿no? Y lo que tenemos en el 2020 y el 2050 también. En estos momentos en México, de los 112 millones de habitantes, 10 son adultos mayores, es decir, que todavía no hay una gran crisis. De esos 10 millones, casi más del 50% son personas de 70 años y más. En estos momentos México tiene tantos niños de 5 años como adultos mayores. Es decir, estamos viviendo una transición demográfica importante y esto es irreversible y la mayoría son del sexo femenino. Entonces, aquí traemos la pirámide demográfica. Aquí podemos ver como en el año 50 México tenía una esperanza de vida de 45 años. Vemos que trae una base muy ancha con una cúspide muy estrecha. Ya en los 70 mantenemos una base ancha porque se tenían de 5 a 6 hijos por pareja, pero ya vemos que tenemos una cúspide todavía estrecha con una esperanza de vida de 60 años. Ya en lo que es el 2000 comienza a estrecharse esa base. Cada día nacen menos niños y las personas viven más. Y en el 2020 ya esto no es una pirámide, ya parece hasta un dulce o un bomboncito porque se empieza a hinchar. Casi toda la población es entre 15 y 65 años, lo que se llama un bono epidemiológico, donde hay muchas personas todavía laborables pero que entran en lo que es la adultez mayor. Y se espera que para el 2050 se deforme más esta pirámide. Va a haber muchas personas mayores de 65 años. Cuando vemos lo que está pasando en Jalisco, de esos 112 millones tiene 8 millones de habitantes. De esos 8 millones de habitantes, más de medio millón son adultos mayores. Son un 7%. De estos hombres, solo un 6% y mujeres 7%, es decir, que tenemos todavía una tasa baja de adultos mayores. Cuando nos ponemos a estudiar la esperanza de vida de Jalisco, que acaba de salir en lo que es la proyección del CONAPO, vemos que tenemos una esperanza de vida por encima de la esperanza de vida media de lo que es el país, como México como nación. Estamos en un 75.70 y el país está en un 75.15 años de tasa media. Es decir, un niño que está naciendo ahorita en Jalisco tiene una edad media de esperanza de vida de 75.70. Si nace en otra parte de la República, tiene una esperanza de vida menor. Las mujeres, por supuesto, viven más, 78.29. Para el 2030, ¿me escuchan? Para el 2030 vamos a tener una esperanza de casi 80 años para la mujer. Es decir, que estamos con una alta esperanza de vida. ¿Y qué pasa con la demencia? ¿Qué prevalencia global tenemos con la demencia? Cada 3.2 segundos hay un diagnóstico de demencia en el mundo. Cada año hay 9 millones de casos, 9.9 millones de casos en el mundo con demencia. Es decir, casi la demencia se está convirtiendo en una epidemia. Y en lo que va a ser casi 3.2 segundos un caso, estamos diciendo que ya son cifras extremadamente altas. Por eso es que estamos hablando hoy del Alzheimer. Estamos viendo lo que es la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer de acuerdo a la edad. Sabemos que va a aumentar. Por tanto, pacientes de 60 a 65 años tenemos un 5 a un 10%. Y con la edad aumenta lo que va a ser la prevalencia. Tenemos de un 45 a un 50%. Con una incidencia media de un 1%, es decir, son cifras relevantes. A medida que el paciente tiene más edad o el adulto mayor, más posibilidades tiene de padecer demencia.
¿Qué está pasando ahorita con la prevalencia de demencia en México? México tiene una prevalencia de un 8%. Se estima que hoy en día hay 800,000 afectados con demencia, cualquier tipo, pero sobre todo sabemos que la más frecuente es el Alzheimer. ¿Qué va a pasar en el 2050? Pues esta cifra es muy alarmante, vamos a tener más de 3 millones. Por eso tenemos que saber realmente qué pasa con el paciente y cómo lo vamos a manejar. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico, la definición que tenemos de demencia actualmente? La definición de demencia es que es un síndrome adquirido, uno no nace demente. Lo otro es que se debe a causas fundamentalmente orgánicas, de causas degenerativas, aunque hay otras causas, que provocan un deterioro persistente de la funcionalidad del adulto mayor y de lo que son las funciones mentales superiores. Empieza a perder la memoria, tiene agnosia, no conoce, tiene trastornos del lenguaje, trastornos conductuales, tiene trastornos en la percepción, no puede resolver problemas, su capacidad ejecutiva disminuye, su capacidad de planeación disminuye y todo esto lleva a una incapacidad. La OMS dice actualmente que la enfermedad crónico-degenerativa que más está provocando actualmente incapacidad son las demencias. Dentro de las demencias, las más frecuentes son las degenerativas. El 70% son enfermedad de Alzheimer. Hay otras demencias generativas como son por cuerpos de Lewy, enfermedad de Pitt y lo que son las enfermedades asociadas al Parkinson. Están las vasculares, que actualmente hay un alza, aunque constituyen del 30 al 50%, pero como hay pacientes cada día más diabéticos, hipertensos, obesos, con dislipidemias, esta demencia tiene un alza, es decir, un mayor número de prevalencia de casos. A veces no podemos diferenciar, ¿es Alzheimer pura? ¿Es vascular? Porque está la demencia mixta, por la gran cantidad de casos que tenemos con enfermedades crónicas no transmisibles. Otras causas de demencias que tenemos que estar bien alertas, incluso cuando tenemos trastornos conductuales, son las demencias reversibles. Si nuestro paciente tiene un hipotiroidismo, si nuestro paciente tiene deficiencia de vitamina B12, si es un paciente con una insuficiencia renal, es un diabético, ya con complicaciones de la macro y la microcirculación, si tiene una insuficiencia hepática, es un paciente alcohólico, es un paciente que consume benzodiazepinas durante toda su vida desde la juventud, o es un paciente que tiene un tumor cerebral, ya sea primario o metastásico. Es muy importante actualmente, cuando vemos demencia en personas jóvenes, trastornos conductuales, pensar en la asociación demencia-VIH. Cuando hacemos nosotros en el Hospital Soquipan determinación de deterioro cognitivo, un pesquisaje, hemos visto demencias en pacientes de 30 y 45 años secundarios al SIDA y también en adultos mayores. Las otras causas son la hidrocefalia normotensiva, que sabemos que hay caídas, hay incontinencia urinaria y trastornos de memoria. Son otras causas que tenemos que detectar cuando tenemos un trastorno conductual que se puede empezar en una fase inicial, pero generalmente se presentan ya en una fase más avanzada. Ahorita hablábamos en cuanto a lo que era prevalencia y les decía que del 60 al 70% las enfermedades demenciales de etiología tipo Alzheimer, que la demencia vascular tiene un 30 al 50%, este por ciento aumenta con las enfermedades no transmisibles y un 10% se debe a los otros tipos de demencia. Entonces, ¿qué pasa con el paciente demente? Es un paciente que comienza con trastornos de memoria, comienza a perderse, tiene un trastorno en la memoria a corto plazo, se le olvidan las cosas que normalmente hacía, se pierde en un lugar y no reconoce, que se llama agnosia, y comienzan los trastornos conductuales, que por lo general pueden aparecer a cualquier edad.
Aquí les traigo cómo hacemos el diagnóstico clínico de la demencia. Por lo general lo hacemos con lo que es el DSM-5 o DSM-4, donde es muy importante la alteración de memoria, uno o más de los siguientes síntomas que son afasia, apraxia, agnosia y alteración de las funciones ejecutivas. Trastorno en el lenguaje, si tejía ya no puede tejer, se olvidan hacer las cosas, no reconoce a las personas ni los lugares. Es como el paciente comienza. Y en una fase más avanzada, el paciente tiene un trastorno de conducta. Entonces, ¿qué pasa con el trastorno de conducta en el paciente con demencia? Es muy importante estar tratando y diagnosticando este trastorno. ¿Por qué? Porque va a causar mayor deterioro cognitivo y de la funcionalidad de ese adulto mayor. Precipita la institucionalización, porque al tener un trastorno de conducta, la dinámica familiar se rompe, no hay quien lo cuide, se hace más difícil el cuidado del adulto mayor, se colapsa el cuidador. Por tanto, esto va a traer consigo frecuentes visitas médicas e ingresos en servicios de urgencia, disminuye la calidad de vida tanto del paciente como del cuidador que se colapsa y favorece la polifarmacia, porque lo primero que se indica es un neuroléptico. El paciente empieza a confundirse o alguien le da clonazepam, se duerme, se cae y el paciente se nos complica con una fractura de cadera. Entonces, hay factores de tipo social, psicológico y biológico que tienen como etiología en lo que son la clínica de la demencia, el trastorno conductual. ¿Qué va a pasar en un cerebro de un paciente que tiene una demencia de Alzheimer? Hay una atrofia cerebral completa, los surcos y las hendiduras se hacen más amplios. ¿Y qué pasa con el hipocampo? Hay una atrofia donde está lo que es la memoria espacial, el manejo del espacio, el sistema límbico se está atrofiando y esto tiene, por supuesto, como expresión el trastorno conductual. Aquí tenemos otra foto. ¿Qué pasa en el Alzheimer? En el Alzheimer se producen, por supuesto, las placas de beta-amiloide, hay lo que son los ovillos neurofibrilares y es los cambios estructurales anatomopatológicos que se están produciendo que me hacen que ese paciente tenga un trastorno conductual. ¿Aquí qué pasa? Si el paciente tiene una personalidad premórbida, deprimido, apático, ansioso, esto también va a favorecer el trastorno conductual. Es decir, ¿ante qué paciente estoy? Por eso juega un papel importante la historia clínica, la evaluación de ese paciente. Porque incluso el familiar puede decir, no, es que como está grande, sus características y sus rasgos de personalidad se están acentuando y no lo ven como un trastorno de conducta, la ira, el enojo, la agresividad, pero ya esos son focos rojos y los olvidos, los trastornos de memoria que el paciente nos está haciendo ¿qué? Una demencia, que hay que clasificar qué tipo. Entonces, ¿qué cosa vamos a ver? Lo primero que vamos a ver son los daños o disfunción frontal. Es el principal determinante en la alteración conductual. Sabemos que hacemos un diagnóstico muchas veces de un tumor frontal porque el paciente cambia totalmente su conducta. Entonces las demencias frontales son las que comienzan por lo general con esta alteración de la conducta. Lo que quiere decir que no se vea también el paciente con demencia de Alzheimer. También ya cuando tiene una etapa media o que está avanzando la enfermedad y hay una atrofia importante frontotemporal, que el paciente pueda aparecer con trastornos conductuales. Pero la demencia frontal es la que más va a traer trastornos conductuales. Alteraciones de los impulsos, apatía, hiperactividad, desinhibido, cambios en su alimentación. Vamos a ver que las alucinaciones visuales se presentan sobre todo en la demencia por cuerpo de Lewy y la identificación errónea o agnosia es muy característico del Alzheimer. ¿Qué pasa?
También hay un déficit colinérgico y de neurotransmisores. Hay una degeneración del núcleo supraquiasmático. Y por eso el adulto mayor con demencia, ¿qué pasa? No puede dormir en la noche. Por eso le dan después clonazepam, le empiezan a dar hipnóticos o benzodiazepina. Pero esto forma parte del trastorno conductual de la evolución de la enfermedad y lo podemos tratar de otras maneras. El paciente puede estar con vagabundeo en la noche y esto se debe a estos cambios estructurales que se están provocando. Hay cambios en los neurotransmisores, en la dopamina, serotonina, noradrenalina y el glutamato. Todos estos cambios a nivel de los neurotransmisores son los que se van a expresar con el trastorno conductual. ¿Qué pasa? Aquí estamos viendo cómo los diferentes neurotransmisores trabajan a nivel de lo que va a ser de la memoria, y ahí es donde hay una disminución de la sinapsis con el neurotransmisor y el adulto mayor comienza con el trastorno conductual. ¿Qué pasa? Alteraciones del pensamiento son muy precoces cuando aparecen en el paciente. Me robaron, me están haciendo daño. Hacen incluso narraciones erróneas de cosas que le están sucediendo, incluso cosas que le sucedieron en el pasado, y eso empieza a alterar la función familiar y la dinámica. El cuidador que le está haciendo daño no lo reconoce, el vecino, incluso empiezan con esas ideas que el familiar o cuidador dice, ¿será real o no? Empieza con fabulaciones, delirios, me están persiguiendo, me quieren robar, me están matando, y a veces son muy formas discretas, ¿no? Y el paciente viene, no hay otra queja de memoria, pero empieza con estos síntomas. Ojo, estos síntomas en un paciente de más de 65 años nos puede estar diciendo de que el paciente tiene una demencia y se presenta de esta manera. Por lo general no es la fase inicial, en la demencia de Alzheimer, es en otras demencias, pero ya lo tenemos que tener como un paciente que ya tiene una demencia y que hay que clasificar qué tipo de demencia. Es decir, no es un deterioro leve, que hay que decir, habría que estudiar, pero ya empieza con un trastorno conductual y hay que clasificar el tipo de demencia. Otra de las cosas que pueden aparecer son ilusiones y alucinaciones, es decir, una falsa percepción de la realidad. Me visita una niña, mi papá está viniendo, mis hermanos están viniendo, en la noche hay ratones que me están siguiendo. Acá es muy importante el entorno familiar, tanto en lo que va a ser en las alteraciones del pensamiento, como lo que van a hacer en las ilusiones y las alucinaciones. Aquí yo le pongo en primer lugar el entorno familiar y en último lugar el tratamiento con neurolépticos. Ahorita vimos un tratamiento con gimnasia cerebral, vamos a ver lo que es la musicoterapia, el entrenar al cuidador que conozca estos síntomas, porque el paciente va a la consulta, pero el que habla es el cuidador. Y cuando estos delirios, cuando este delirio de persecución, cuando estas alteraciones del pensamiento o estas alucinaciones son muy repetitivas y están colapsando al cuidador, tenemos que tratarlas, por supuesto, con sus neurolépticos. Pero lo más importante es una dosis pequeña, comenzar en el momento donde aparece el trastorno conductual y siempre hablar con la familia. Abajo hay un curso de cuidadores. Es muy importante que el cuidador conozca este trastorno conductual, que relaja al paciente, que tenga un área de seguridad, que tenga su rutina de vida, porque si él desayuna, come y duerme una hora y yo le cambio esa rutina, el paciente puede empezar con un trastorno de conducta. El tipo de ropa, los ruidos, todo eso puede hacer que el paciente empiece con el trastorno conductual. Por eso siempre es muy importante el entorno familiar y al final el tratamiento medicamentoso. Lo otro que se puede presentar es la agresividad. Se pone agresivo, me da golpes, todo daño físico o verbal hacia la otra persona, que va a producir un daño físico, psicológico. Tú me estás haciendo daño, me quieres matar, me estás envenenando.
El que trabaja, todos acá trabajamos con adultos mayores y sabemos que el familiar se queja y llega llorando porque lo está cuidando y el paciente se está quejando con este trastorno conductual. Hay tratamientos como la memantina para mejorar la transmisión y la sinapsis a nivel del GABA, se le da sucetralina o citalopram y neurolépticos en últimos casos, cuando vemos que el paciente ya no mejora y siempre con la dosis más pequeña. Lo más importante es negociar, nunca enfrentar al adulto mayor, no confrontarlo, platicarle, explicar qué está pasando, darle un ambiente de seguridad, hablarle muy suave y por último vamos y recurrimos al medicamento. Nosotros como médicos tenemos que también platicarle al cuidador, porque el cuidador tiene que saber cómo actuar. No cambiar, no llevarlo a lugares donde haya grandes multitudes, sacarlo en el momento que hay calor, todo eso, a lugares donde tengan que hacer filas, todo eso va a descompensar al adulto mayor con demencia. Lo otro es la depresión. La depresión es un síntoma que se ve con mucha frecuencia en los inicios de la demencia, con un deterioro cognitivo leve y el paciente empieza a percibir que está perdiendo funcionalidad, comienza a deprimirse. A veces el diagnóstico diferencial en los inicios de una demencia es muy difícil. Hay depresión, hay demencia, hay deterioro cognitivo y para eso hacemos las escalas. Ya vemos que trae un Minimental, un reloj muy patológico, le hacemos un Yesabat y también está positivo. Si ese paciente tiene una tendencia a la depresión, pues va a favorecer a que nos haga tristeza, que tenga anedonia, no quiere hacer nada, ya no quiere hacer lo que le gustaba, se pasa todo el día acostado, sentimientos de ser una carga, sobre todo cuando ve que está perdiendo funcionalidad. A veces la familia en un inicio, donde el deterioro cognitivo es leve, todavía la señora está en casa y se dan tareas, que cocine, que prepare algo de comer, y el hijo sin darse cuenta, o la hija, llegan enojados y le dicen a la madre, pero ¿cómo no has hecho esto? Y no se dan cuenta que hay un deterioro cognitivo leve. Cuando esto ya está muy disfuncional es que van a la consulta y nosotros hacemos el diagnóstico de las demencias ya en una etapa intermedia y tardía, porque lo que hace que vaya a la consulta es el trastorno conductual. Incluso en esta fase donde tienen depresión puede ser en la inicial, por eso es importante las terapias no farmacológicas. Musicoterapia, actividad física. Si el deterioro cognitivo es leve, una terapia cognitiva conductual con psicología, una terapia a la familia con dinámica para que sepa cómo tratar a este paciente, que tenga actividad social, que haga actividades lúdicas, porque eso va a mejorar mucho la depresión. No llegar y ponerle un antidepresivo de inicio. Si vamos a utilizarlo, que sea la dosis mínima y ya tratándolo de forma no farmacológica inicialmente y cambiando lo que es el estilo de vida del paciente y de la familia. Lo otro es la ansiedad. Muchas veces vemos que el adulto mayor con deterioro cognitivo está con movimientos muy cerca, es decir, movimientos repetitivos, ansioso, quiere salir de la consulta, no se despega de al lado del familiar, tiene un temor a una pérdida del control, no sabe dónde se va a poner y eso todo está dado por la ansiedad que trae este paciente. Ya puede ser por los gestos, por expresión verbal o por expresión motora. Entonces es muy importante evitarle situaciones nuevas a nuestro paciente con demencia. Ellos no pueden aprender cosas nuevas. Si yo le dejo una tarea nueva solo al paciente o lo pongo a hacer una gimnasia cerebral solo, el paciente no va a poder, le va a crear ansiedad. Tenemos que hacer todos los ejercicios de estimulación cognitiva juntos con él, porque si no, yo voy a favorecer la alteración conductual. Yo como terapeuta, como gerontóloga, como geriatra, sé que tengo que cualquier terapia acompañar a mi paciente con demencia, porque si no voy a provocarle frustración con depresión, alteraciones de ansiedad, irritabilidad. Entonces, ojo, cuando estoy aplicando terapia, es muy importante acompañarlo, porque no puede aprender, se frustra. Entonces nosotros tenemos que repetir despacio y acompañar al paciente sin enojo.
Lo otro es la euforia. Si de pronto lo vemos que está alegre, de forma irracional, que no se corresponde con el momento, no tenemos que reafirmar esta conducta. Tenemos que explicarle lo que está pasando, ver en realidad qué situación tiene él, ofrecerle afecto, tranquilidad. En casos ya muy avanzados, damos moduladores del ánimo, la pregabalina, la gabapentina y ya al final neurolépticos. También podemos utilizar un cuartito de carbamazepina. El paciente va a mejorar su estado de ánimo y siempre con dosis pequeña. Lo otro es la apatía, muy frecuente en el adulto mayor. Es el familiar, no quiere ir a hacer ejercicios, no quiere ir a sus terapias, no quiere salir, no se motiva con nada. Entonces es muy importante que la familia esté apoyando, acompañando. El componente afectivo es muy importante, negociar con el paciente y tener presente las preferencias del adulto mayor. Eso es muy importante ante cualquier actividad lúdica o de estimulación cognitiva, terapia que le vamos a aplicar, qué es lo que le gustaba. Si le gustaba el dominó, si le gustaba el yoga, si le gusta la música, qué tipo de música le gusta al paciente, porque realmente mejoran de forma considerable con las terapias no farmacológicas. En el último congreso que hubo de Alzheimer, se veía como un paciente con agitación. Hay una peruana que trajo al estudio un paciente con agitación, ella lo logra controlar con danzón. El paciente agitado, dando golpes agresivos, y ella aplica el danzón y logra colapsar esa actitud de ese paciente. Y es una forma no farmacológica de tratar el trastorno conductual. Lo otro es la desinhibición. Eso se ve con mucha frecuencia. Mi papá se está masturbando, se quita la ropa. ¿Qué está pasando? Hay que ver realmente qué está estimulando al adulto mayor. ¿Tiene alguna ropa que le molesta? ¿Tiene calor? Nunca juzgar la actitud del adulto mayor, buscar la causa. Porque es muy frecuente a veces que se quieran quitar la ropa, que no quieran estar vestido como debe estar en un momento determinado, que su expresión verbal, su lenguaje, diciendo malas palabras, desinhibido. Entonces es muy importante tratar esta alteración. Aquí muchas veces sí tenemos que utilizar citalopram, paroxetina, y en último lugar lo que son los neurolépticos. Es muy importante que conozca el cuidador sobre estos cambios conductuales, porque a veces el cuidador siente pena, no lo dice, piensa que el papá está con conductas porque le gustan las mujeres, empieza a mirar mujeres jóvenes, desinhibidos. Pues esto tiene mucho que ver con este trastorno conductual. O el señor quiere tener más relación sexual con la señora. No quiere decir que quiera tener relaciones sexuales de demente. Es un paciente conocido con demencia y que comienza con un hipererotismo o un trastorno conductual, que es el que crea una disfunción familiar o social. Porque es importante tener bien los conceptos claros. Lo otro es la irritabilidad. Está irritable de una forma no justificada, todo le molesta, intolerante. Esto, por supuesto, es una característica de estos adultos mayores, sobre todo cuando lo estamos obligando a hacer algo que no les gusta, que no es de su preferencia, o el ambiente no está tranquilo, hay discusiones, discuten las familias, hay músicas altas, hay ruido. El paciente puede demostrar irritabilidad cuando el entorno social no favorece. En casos ya muy extremos, lo que es el antidepresivo, pero esto mejora mucho con la psicoterapia y modificar el ambiente donde vive el adulto mayor. Pasa igual con la hiperactividad motora. ¿Cuándo es un problema? Cuando se une la hiperactividad motora con el trastorno del sueño ciclo-vigilia. El paciente empieza a moverse, está inquieto, no logramos que esté en una posición, quiere estar caminando. Hay una fase en que el adulto mayor con deterioro cognitivo presenta este trastorno de conducta. Entre las 5 y las 7 de la noche, cuando empieza a caer la noche,
Los adultos mayores con demencias y con demencia de Alzheimer están muy intranquilos. Si hay alguien que convive o trabaja con adultos mayores, gericulturistas saben que este horario es clave. Entonces en ese horario, si le gusta pasear, si le gusta salir, le pongo unos zapatos cómodos, unos tenis. Hay pacientes que lo llevan y los pasean en el coche y eso los relaja y no tengo que aumentar una dosis de un neuroléptico ni una benzodiazepina para calmar la inquietud del adulto mayor. Lo otro son las vocalizaciones. Empieza a revertir monosílabos, palabras, está verbalizándolo todo. Eso habla de un trastorno importante también conductual. Esto saca de quicio al familiar, porque que repite todos los días agua, 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 o el sol, o que le molesta algo, también lleva al colapso del cuidador. Entonces es muy importante la intervención conductual, un masaje, cambiarlo de lugar, pasearlo. Es muy importante no darle excesos de estímulos. Cuando un adulto mayor con demencia tiene a veces dolor, no lo expresa. Sabemos que el umbral para el dolor, para la temperatura y las molestias por el deterioro cognitivo no se expresan, por eso hay una presentación atípica de las enfermedades. Si mi adulto mayor está vocalizando, yo tengo que ver si no trae un dolor, si no trae una molestia. Si la ropa no le molesta, si un zapato no le molesta, porque él no me va a decir, me molesta. La expresión de una molestia, de un sentirse mal, va a ser un trastorno conductual. Entonces hay que estar muy atento, porque nosotros tenemos que estar como detectives. Bueno, ¿qué tiene que estar así tan intranquilo? ¿Qué tiene que estar apático? ¿Qué tiene que estar irritable? Y descubrir lo que está pasando. Y después, el medicamento, cuando hemos agotado todas las demás cosas. Lo otro es la afectación del sueño, tan frecuente en el adulto mayor, sobre todo un sueño que se interrumpe, el insomnio de despertar. Se despierta a la 1, a las 2 de la mañana, está intranquilo. Aquí lo primero que tenemos que hacer es higiene del sueño, que su cama esté tranquila, sus sábanas olorosas, su colchón esté cómodo. A veces no tienen todas las condiciones para dormir, a veces no tienen una recámara para ellos. Hay veces que la familia está viendo la tele, son casas chiquitas y al señor le molesta y eso hace que esté hiperactivo, que tenga insomnio para conciliar el sueño. Entonces, medidas primero es higiene del sueño, no darle muchos líquidos después de las 6 de la tarde porque va a estar haciendo pipí toda la noche. Entonces es muy importante que coma algo, que no se acueste sin cenar porque muchos no cenan. Entonces, primero tratamiento no farmacológico. Dentro de los tratamientos de los antidepresivos, la mirtazapina sabemos que tiene un componente hipnótico, además les abre el apetito. Ya las benzodiazepinas, el más usado es el lorazepam y el midazolam. En lo que es el clonazepam, usarlo porque es de liberación prolongada, en menos dosis, solo 2 o 3 gotitas, y como última opción, las quetiapinas como neuroléptico también lo ayudan. El aumento del apetito, el centro de la saciedad, no funciona. El adulto mayor se quiere comer todo lo que ve. Llega una visita, llegan los otros hijos y le dicen, no me han dado de comer. ¿Cómo no le han dado de comer a papá? No me han dado de comer. No, es que se le olvidó y tiene un apetito voraz, todo se lo quiere comer. Aquí mejora mucho con la fluoxetina. A veces eso sí hay que medicarlo porque el paciente quiere comer y comer y comer y después termina con una diabetes, obesidad o una dislipidemia. Lo otro es la disminución del apetito, la anorexia. No quiere comer, entonces hay que tener las preferencias del adulto mayor, tenerlas en cuenta. Las papilas gustativas sabemos que sienten más lo dulce que lo salado, que los alimentos tengan más sabor dulce que salado, que tengan buena presentación, qué es lo que le gusta, a qué manera, si tiene trastornos en la deglución, licuárselo, hacerles los licuados, sobre todo con nutrientes, que lo valore una nutrióloga. Ya casi todos los servicios de geriatría tienen nutriólogo y cada día tenemos más nutriólogos, que eso es excelente. Cuando vemos los trastornos conductuales, hay bibliografías que lo dividen en 3 fases. La primera fase, que es un cambio de humor, está enojado, pierde el control de la situación porque ya hay un trastorno de memoria y el paciente está perdiendo funcionalidad. Entonces empieza este cambio de humor.
Después se pone agresivo, tiene miedos, no sabe lo que está pasando, puede aparecer una alucinación, deambula de forma continua, está fatigado y tiene un desinterés por lo que normalmente realizaba, tiene una anedonia. La última fase, la tercera, llora, grita, se deprime, está frustrado porque no puede hacer lo que antes hacía. Y el paciente se agita o está totalmente apático. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un paciente con un trastorno de conducta secundario al deterioro cognitivo? Lo primero, bueno, si tengo un geriatra, hacemos una consulta de evaluación funcional. Si soy un médico de atención de primer contacto, un médico familiar o general, entrevistar al paciente y al cuidador. La entrevista debe ser por separados. Es muy importante observar, se está moviendo, tiene gestos, está ansioso, está deprimido mi paciente. Ver los antecedentes, diabético, es hipotiroideo, está en descontrol de sus enfermedades crónicas degenerativas, tiene algún problema, está el paciente con una sepsis urinaria. Entonces es muy importante valorar a ese paciente. Es muy importante también el cuidador. Allá abajo ahorita hay una ponencia de cuidadores, esto está excelente. El cuidador tiene que conocer todo lo que pasa con el adulto mayor. Siempre y cuando el adulto mayor tiene un buen cuidador, todo funciona bien. Incluso estas alteraciones conductuales tengo que dar menos medicamentos. Lo otro que hay que diferenciar del trastorno conductual es el delirio. Cuando nosotros pasamos visita y vemos esto en el hospital, ese paciente vivió una noche terrible, un delirio hiperactivo. Eso por lo general se debe a causas orgánicas, patológicas. Está deshidratado, tiene una sepsis respiratoria, tiene una sepsis urinaria, está infartado, porque un infarto el paciente no te queja de un dolor precordial, el paciente puede estar con un delirio, que es diferente a delirio. Cuando hacemos diagnóstico diferencial, los médicos tenemos que saber, bueno, qué cosas son delirium y qué cosas es una demencia. El delirium es agudo y con frecuencias en la noche. ¿Qué se va a diferenciar de un trastorno conductual de un delirio? El tiempo de evolución. El trastorno conductual no es que hace una semana está un poco intranquilo, no duerme, pero si de ahorita el paciente estaba bien y está confundido, agitado, es una agitación, es una urgencia médica, está agresivo, hiperactivo, con un trastorno en la atención, yo le hablo y no sabe nada, no me conoce, y además no cumple órdenes, este paciente no tiene un trastorno conductual, tiene un delirio y es una urgencia médica, donde juega un papel importante el tiempo de evolución, el trastorno en la atención y los síntomas que están acompañando a este delirio. Es una desorganización total. Cuando vemos los factores que intervienen en lo que va a ser la presencia de estos trastornos conductuales, es muy importante, por supuesto, la valoración clínica de qué padece mi paciente. Funcionalmente, él era funcional para su autocuidado y ha perdido funcionalidad. Mentalmente, cómo están mis escalas evolutivas, cómo está mi Mini-Mental, mi test del reloj, lo que le hayamos aplicado, o algún test neuropsicológico. Y socialmente cambió. Está de una casa de un hijo a otro y cuando lo llevan a casa de una hija, desde el punto de vista social y dinámica familiar es diferente. Duerme en otra recámara, duerme con un nieto, hay mascotas, no hay mascotas, cambió el horario de su alimentación, el ritmo del sueño. En el trastorno conductual juega un papel importante el medio ambiente y social en que se desarrolla ese adulto mayor, porque puede favorecer el trastorno conductual. Entonces, la valoración geriátrica juega un papel importante si ese trastorno conductual se mantiene, ya sea por un gerontólogo o por un geriatra, para mejorar tanto su función mental como la funcionalidad para su autocuidado y sus actividades básicas de la vida diaria. Y por supuesto va a mejorar la atención de lo que es el adulto mayor. Entonces, la vejez no inicia cuando pesan más los recuerdos que las esperanzas.
Entonces quiero terminar mi presentación con un video de lo que es la musicoterapia. No sé si habrá tiempo. Salió en esta semana de un trabajo que se está haciendo en Valencia, que está haciendo un grupo musical con un grupo de adultos mayores que se encuentran en una institución, una casa para adultos mayores. Estos adultos mayores tienen un deterioro cognitivo de leve a moderado. Y vamos a ver cómo todos son capaces de seguir la música. Por lo tanto, nosotros le apostamos al tratamiento no farmacológico, en el trastorno conductual, que se socialicen, que tengan una mascota, que se pueda aplicar la musicoterapia. Este año el Día del Alzheimer está dedicado al cuidador. Se estaban moviendo para empezar la musicoterapia. Tiene el micrófono. Sí. Bueno, el objetivo de ver el video fundamentalmente es cómo que a pesar de la amnesia son capaces de aprenderse la letra de la música, mejora su estado de ánimo, la apatía desaparece, la depresión desaparece. Al final incluso una anciana dice, qué manera de disfrutar esta música, y lo único que la letra de la canción la adaptaron al paciente con deterioro cognitivo, es decir, no recuerdo nada, pero mi corazón siente que es el mensaje que tiene la letra de esta música, que a pesar de que está borrado todo el casete, hay sentimientos, que a pesar de que el paciente esté agresivo y con trastorno conductual, es muy importante que nos acerquemos de la manera más cariñosa, afectiva. Bueno, muchísimas gracias. No sé si después va a haber alguna pregunta o alguna duda, por favor. Muy bien, gracias.